Háblanos, Señor. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos y capacítanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, toma control, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, de esta reunión que es para tu gloria. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y háblanos, Señor, directo al corazón, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro limpio entendimiento, dándonos entendimiento y conocimiento de tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a mirar las verdades ocultas a través de ella, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que cuando tu palabra sea traída a tu palabra, Señor, haya sanidad, haya liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo, Dios mío, siga obrando en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y enséñanos los misterios en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya. Gracias. Santo y poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Santo y poderoso Dios. 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Mientras lo buscamos y lo encontramos, aleluya. 2 de Timoteo, capítulo 2. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito Vamos Jesús. a predicar y a hablar solamente lo que está escrito. Amén. Alabado sea Dios. 2 Timoteo capítulo 2 dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Dice en el verso 7, y esto lo que tenemos que considerar y tenemos que ver. Y dice así: considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto, hermano, es lo que le falta y nos falta a todos. Es considerar lo que nos dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y que nos dé el Señor entendimiento en todo lo que Él quiere enseñarnos. Alabado sea Dios. En esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo ya estaba preso allí en Roma, alabado sea Dios, aguardando
el veredicto o lo que la sentencia que le esperaba, ¿no? Dejar, alabado sea Dios, perder la cabeza por Cristo, Amén. morir por Cristo allí, alabado sea Dios. Pero antes de todo eso, le escribe esta carta, la segunda carta a Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, eras su hijo en el espíritu, alabado sea Dios, dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito. O sea que, hermano, que tenemos que esforzarnos. Sí, amén. Porque por gracia somos salvos, como lo dice en Efesios, ¿no? No es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Y esa parte es un don de Dios. Que tenemos que esforzarnos en la gracia, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora dice: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ¿qué es lo que hemos oído? Porque dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres, dice, fieles. Ahora, dice la palabra de Dios que lo que hemos oído ante muchos testigos, hay un encargo. Esto encargo. Esto encarga. Y el Señor nos da un encargo, no solamente para ir a predicar a todas las naciones, sino que nos da un encargo a buscar, alabado sea Dios, hombres fieles. Hombres que sean idóneos, dice, para enseñar también a otros. Bendito Jesús, amén. Ahora, yo puedo reclutar muchas personas, yo puedo traer muchas personas, o yo puedo predicarle a muchas personas, y les puedo enseñar a muchas personas el Evangelio de Jesucristo. Pero tiene que haber, las personas que le estoy enseñando tienen que haber, o ellos tienen que demostrar un crecimiento. Aleluya, sí, amén. Entonces nosotros tenemos que ver que estamos enseñando a otras personas, que esas mismas personas enseñen a otras personas lo que realmente han oído y han escuchado ante muchos testigos. O sea, palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vemos, hermanos, que muchas personas lo que enseñan más doctrinas de hombres que no la doctrina de Jesucristo, lo que está escrito en su palabra. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero acá nos está encargando, dice: esto te encarga a hombres fieles. Ahora, cuando estamos hablando de fieles, no significa que estemos, que sean personas congregadas con nosotros, que esas son personas, los fieles o los feligreses, pero dice la palabra del Señor allí de fieles, en el diccionario dice que se comporta con fidelidad, que cumple sus compromisos u obligaciones, que son personas leales, que son leal a Jesucristo, no a un ministerio, no a una persona que les predica, sino que son personas leales y que se comportan con fidelidad y que obran y que cumplen con sus obligaciones, o sea, que cumplen con la oración, Aleluya. que cumplen con el ir a evangelizar a la gente, que cumplen, alabado sea Dios, su compromiso ante Dios, aleluya, y su obligación que tienen, que son personas leales, que si llueve vengan a congregarse, que si no llueve también, que si hace frío, que si hace, que tengan, hermano, que si de repente tienen un dolor, a no ser que estén postrados en cama, hermano, alabado sea Dios, que no puedan trasladarse. Esos son personas leales y fieles, no solamente al ministerio, sino que son fieles a Cristo. A su nombre sea la gloria.
que son fieles a su palabra, que ellos teniendo una dolencia, que teniendo una preocupación, que teniendo, alabados a Dios, un problema, ellos dejan todo por venir a buscar de Dios o a servir a Dios, porque saben a quién y en quién están confiando. A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo de la palabra fiel en el diccionario. Dice que es exacto o conforme a la verdad. O sea que es preciso, es exacto. Que no falta a la palabra dada, que cumple sus compromisos, firme y constante en su afección. Conforme a la verdad es exacto. O sea, lo que dice, hace. Y hoy vemos, hermano, muchas personas que dicen que son seguidores de Cristo, pero no se las ve por la iglesia. No se les ve congregando. Dicen que que viven una vida cristocéntrica, pero Cristo brilla por su ausencia en sus vidas. Amén. Que no dependen de Cristo, sino que dependen de personas para hacer el trabajo de Cristo. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Y esas personas no son aptas y no están capacitadas ni siquiera para enseñar, porque no son fieles a Dios. Personas fieles, hermanos, son aquellas personas que se la juegan por Dios. Amén. Que no les importa dejar de trabajar, que no les importa dejar su trabajo, no les importa nada, que solo tienen una meta: agradar a Dios antes que a los hombres. Aleluya, Cristo. A su nombre sea la gloria. Dice los sinónimos de fieles, que son leales, que están firmes, constantes, que son devotos, que son seguidores, que son exactos, que son verdaderos y que son puntuales. Esos son los sinónimos de fieles. Y hay personas, hermanos, que no son puntuales ni siquiera para venir a buscar del Señor, o que vienen 10 o 15 minutos tarde a las reuniones, que saben que estamos orando media hora antes, alabado sea Dios, al Señor, o que estamos alabando o adorando al Señor, que a veces empezamos un poquito antes para que, alabado sea Dios, para sacar todo, dejar todas nuestras cargas, nuestras luchas en el Señor, para poder adorar al Señor bien tranquilos y sin nada que nos turbe o preocupe en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Vienen tarde o vienen 15 minutos antes. ¿Y cómo Dios puede obrar en ese corazón o en esa persona? Amén. Por eso el Señor le hace este encargo a Timoteo. Dice: hijo mío, te encargo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto no es esta epístola fue personal a Timoteo. Era casi personal porque era escrita, dirigida a Timoteo. Y es como que nos escribe cada uno a nosotros, hermano. A su nombre sea la gloria. Dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, alabado sea Dios, a hombres fieles. Las personas que sigan a Dios tienen que ser fieles. Tienen que ser fieles. Que se tienen que comportar con fidelidad. Que se tienen que cumplir, hermanos, sus compromisos ante Dios. Gloria a Dios. Y obligación que ellos adquieren delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestra casa al Evangelio, Santo Dios. cuando nosotros decidimos que el Evangelio entrara a nuestra casa, nosotros, alabado sea Dios, cumplimos con nuestra obligación. Aleluya, Cristo. Le abrimos no solamente el Evangelio de nuestra casa, las puertas de nuestra casa al Evangelio, sino que también le abrimos las puertas para que vinieran y nos predicaran el Evangelio. Por eso nosotros estamos predicando el Evangelio hoy. Es un compromiso que tenemos no delante de los hombres, sino delante de Dios, hermano. Aleluya. Para venir a congregar en este lugar, para venir a buscar del Señor, para venir a orar, alabado sea Dios. Porque es el compromiso que nosotros asumimos ante Dios, hermano, y después ante la persona. Amén. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que ser fieles ante Dios. Y esta es nuestra obligación, de darle lo que está escrito. Santo A su Dios. nombre sea la gloria. Por eso tenemos que estar siempre a Biblia abierta. Alabado sea Dios. Bendito Ahora Jesús. dice
que nos encargues a hombres fieles. Dice que sean ¿qué? Idóneos. Que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar. También a otros. Pero para enseñar que lo que hemos oído y lo que hemos, alabado sea Dios, oído y el que el Señor nos enseña a nosotros para poder enseñarle a los demás. Aleluya. Y que los demás enseñen a otras personas el camino del Señor con veracidad. A su nombre sea la gloria. La persona idónea dice que en el diccionario de lengua castellana dice que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o función. ¿Usted está siendo idóneo para enseñar a Dios? ¿Está reuniendo todas las condiciones que Dios está exigiendo que sus hijos y sus hijas enseñen su palabra? Hermano, esto no es para juzgarlos ni tampoco para señalarlos, sino que para que nosotros nos confrontemos con su palabra. Aleluya, Cristo poderoso. No solamente que nos confronte la palabra del Señor, sino para que nos confrontemos realmente y digamos que, alabado sea Dios, ¿qué es lo que me está haciendo falta? Por eso yo tengo que estar firme en el compromiso y constante en el compromiso que yo tengo para con el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o función, que tiene aptitud para alguna cosa. Aleluya. O sea que es suficiente, que es proporcionado, es apto, capaz, dispuesto, competente y oportuno. O sea que una persona que es idónea para enseñar, es apto para enseñar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso, el fiel ministro del Señor tiene que ser apto para enseñar, sufrido. Alabado sea Dios, ¿no? En 1 Timoteo eso lo dice allí. Entonces le estaba diciendo que a su nombre sea la gloria. Que lo que hemos oído de él, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y dónde están aquellas personas que están siendo idóneos, que sean aptos para enseñar a otras personas? Lo que dice la Biblia. Santo y poderoso Dios. Hoy vemos, hermanos, que todos decimos, Dios es el único que permanece fiel. Y yo digo, ¿dónde están los hijos de Dios que permanecen fieles y que son leales a Cristo? Que están siendo idóneos y que tienen que ser idóneos para enseñar la palabra del Señor. ¿Dónde están aquellos idóneos que están enseñando la palabra del Señor? Porque muchos están enseñando cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, tú pues, le estaba hablando a Timoteo, tú pues, Timoteo, sufre ¿qué? Penalidades. O sea que tenemos que sufrir penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Y aquí está hablando de soldado. Y gloria a Dios que esté hablando de soldado. Porque nosotros estamos siendo soldados de Jesucristo. Y un soldado tiene que ser bien enseñado para poder enseñar a otro. Entonces, hermanos, si nosotros somos soldados de Jesucristo, si nosotros militamos en la milicia cristiana, la milicia de Jesucristo, alabado sea Dios, tenemos que ser aptos, tenemos que ser idóneos, tenemos que ser, alabado sea Dios, tenemos que ser competentes, pero también tenemos que ser leales a una causa, a la causa de Cristo y a lo que dice su palabra. Sí, Señor. Dice que tú pues sufre, así que tenemos que sufrir. ¿Y por qué nadie quiere sufrir? Si yo lo que tengo que sufrir es penalidades. Amén. Dice, en el diccionario dice penalidades, trabajo o esfuerzo molesto o aflictivo. O sea que es un trabajo que nos hace sufrir. Es una molestia
incómoda situación desfavorable. Entonces yo tengo que sufrir penalidades por Cristo. Tengo que pasar por situaciones desfavorables en mi vida para poder seguir predicando de Cristo y para poder hacer y estar capacitado para enseñar a otras personas. Pero como buen soldado de Jesucristo tengo que sufrir penalidades. Un soldado, hermano, cuando lo reclutan, o sea, cuando está abierto, alabado sea Dios, el inicio, la inscripción, alabado sea Dios, en el ejército, él va y se apunta, pero él tiene todos los requisitos, reúne todos los requisitos que el ejército, alabado sea Dios, pone a disposición del recluta, y entonces él viene y trae todos los requisitos, cédula, credencial, fecha de nacimiento, todas las cosas, la información que él tiene que dar, para que después pase la revisación médica, lo mire un médico, alabado a Dios, y pueda darle el visto bueno para poder acceder a ser un recluta, a ser un soldado. Entonces, al pasar esa prueba, a su nombre sea la gloria, cuando lo ve el médico, le empieza a tener en la escuela del ejército, le empiezan a enseñar lo que es ser un buen soldado. Le enseñan cómo manejar un arma, le enseñan cómo andar bien vestido, le enseñan cómo estar serio, porque ahí se acabó la joda. Alabado sea Dios, porque cuando hay tiempo de estar jodiendo, se jode, pero cuando es tiempo de estar serio, se tiene que estar serio. Alabado sea Dios, porque no toleran ninguna falsedad y ninguna indisciplina. Fíjese todo esto en la parte mundana, y conti más nosotros en Cristo Jesús. No podemos seguir en la vida siendo cristianos indisciplinados, tenemos que seguir un patrón, o sea que tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos pide para hacer. Muchas cosas tenemos que dejar, pero también tenemos que recibir mucho, alabado sea Dios, muchas cosas de parte del Señor, muchas enseñanzas buenas. Porque en el mundo, hermano, como venimos nosotros del mundo, que éramos del mundo, ahora no somos del mundo, traíamos muchas cosas, muchas indisciplinas. Amén. Pero que ahora en Cristo Jesús tenemos que ir ya disciplinándonos para que los otros que entren vean que en Cristo Jesús es disciplina y orden. A su nombre sea la gloria. Los que no son hijos de Dios, hermano, van a andar todo así nomás. Derechamente no quieren ser soldados. Bueno, los soldados que son indisciplinados, hermano, pasan de una amonestación, pasan a otra, pasan a la voz a Dios de estar preso 24, pasan a 72, después pasan más y después viven disciplinados en disciplina, y a la voz a Dios, y esa disciplina que le ponen es para que empiecen a cambiar la manera de vivir y la manera de ver y de comportarse dentro del ejército. Lo mismo en Cristo Jesús. Porque si Cristo nos tomó como soldados, ya tenemos que dejar nuestra manera de vivir, vana manera de vivir, para traer la vida en Cristo Jesús, pero una vida en serio y una vida de orden. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros siendo buen soldado de Jesucristo tenemos que sufrir penalidades. Tenemos que sufrir por la causa de Cristo y por su palabra. Sufrir, hermano, como Pablo sufrió, alabado a Dios, que se levantaban contra él, que sufrió oprobio, que lo lesionaron, que lo apedrearon, hermano, y lo dejaron tirado por muerto. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, ¿no? Que lo encarcelaron injustamente por la palabra. A su nombre sea la gloria. Pero de todas ellas salió airoso. ¿Por qué? Porque él predicaba de Cristo. Y él, en todos los lugares que iba, en todos los lugares que predicaba de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y si tú estás haciendo buen soldado de Jesucristo, estás predicando de Cristo, estás sufriendo penalidades por Cristo. Por eso dice el Señor, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Por eso tenemos que tener entendimiento, hermano. El Señor nos tiene que dar el entendimiento necesario para poder servir a Cristo realmente como lo tenemos que enseñar.
y como tenemos que vivir para Él. Aleluya. Por eso tenemos que considerar siempre lo que la palabra del Señor nos pide, alabado sea Dios, que hagamos y nos dé entendimiento en todo. Santo Dios. A su nombre sea la gloria, para poder enseñar a los demás y Amén. que los demás sigan enseñando, hermanos, siendo ejemplo de todo. Ahora, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si Cristo me tomó como soldado, yo no puedo dedicarme, hermano, como soldado de Jesucristo, dedicarme a los negocios de mi vida civil, de la vida civil. Yo no puedo tener paralelo, estar en Cristo Jesús y tener un negocio aparte. Bueno, en paralelo, porque yo me voy en una de las dos. O descuido el camino de Cristo o descuido mi negocio. O descuido mi vida espiritual o descuido mi vida personal. No puedo. Y no se puede. Porque ninguno que se mete en las cosas del Señor puede enredarse, alabado sea Dios, en los negocios de la vida. Si bien tenemos que trabajar, hermano, para traer el sustento de cada día y para no tener necesidad de nada, pero yo no puedo agradar más a los hombres que a Cristo. Porque si Cristo me tomó por soldado, al único que tengo que agradar es a Él. Y si Dios me dio un trabajo, significa que yo tengo que trabajar, pero sin dejar de agradar a Cristo. A su nombre sea la gloria. Porque tengo que buscarlo a Dios, porque sin Dios yo no soy nada en mi vida personal y también en mi trabajo yo no soy nada sin Él. Amén. Y lo que vemos, hermanos, que muchas personas vienen a Cristo Jesús, necesitan trabajar y cuando Cristo les da un trabajo, se dedican más al trabajo, al negocio de la vida, que realmente a aquel que se lo proporcionó. Y no podemos ser así. Porque ninguno que se enreda, ninguno que milita, o sea, militar significa una persona, dice, que es miembro del ejército, o figurar una persona en un partido político o en una agrupación, servir en la guerra o profesar la milicia. Eso significa militar. O sea que si yo milito, si yo estoy militando en esta agrupación, si yo estoy militando aquí en Cristo Jesús y en la iglesia, yo no me puedo enredar en los negocios de la vida, hermano. Yo no puedo enredarme en tener un negocio aparte. Si tengo un negocio, primero le tengo que dar la gloria a Dios y en primer lugar a Dios, después lo demás. Porque primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia y después todo viene por añadidura. Amén. Yo no digo que no se trabaje. Yo no digo que se preste atención al trabajo. Yo lo que estoy diciendo es que aquellas personas que se dedican a enseñar, que se dedican a predicar, que se dedican a ser evangelistas, alabado sea Dios, aquellos que están al frente de una congregación, se pueden enredar en los negocios de la vida. Si bien tenemos que trabajar, sí, gloria a Dios y aleluya. Pero si yo tengo un trabajo paralelo y le presto más atención al trabajo, ¿qué palabra voy a buscar de Dios? ¿O qué palabra Dios me va a dar, hermano? Si yo estoy más en la carne que en el espíritu. Si Cristo me tomó por soldado, si Cristo me tomó de la majada, si Cristo me tomó de esas ovejitas del redil, y si puso sus ojos en nosotros, es para que nosotros estamos capacitados o que estamos aptos, alabados a Dios, para hacer el trabajo que Él nos encomendó. Pero dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que es de una iglesia o que está congregado, nos podemos enredar, le podemos poner más atención a los negocios de la vida que a los de Cristo Jesús. Dice,
se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cuántas personas están agradando a Dios? No sé que me van a mirar, van a escuchar mucho, pero ¿en qué forma le estamos agradando a Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? Pregúntese, cuestiónese. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Si Cristo me tomó por soldado, un soldado, hermano, no puede estar en la casa, puede ser soldado y venir a su casa y quedarse en la casa y no ir a las clases de militar, hermano. No puede estar en el ejército. O está en el ejército, en la escuela del ejército, o está en su casa, una de dos. Porque no puede un soldado estar en el ejército y estar afuera. O estoy dentro, o estoy caliente, o estoy fuera, o estoy frío. Si una persona no va, hermano, que está estudiando para soldado, y no va al ejército, y no va a la escuela del ejército, a su nombre sea la gloria, lo cuentan como un desertor. Lo cuentan como que ya no va más, como que dejó el ejército. Y después va a tener muchos inconvenientes, hermano, para hacer cosas. Porque va a ser un desertor. Y ya no va a poder más ir más al ejército. El seguir a Cristo, tenemos que seguirlo. Si bien venimos a su iglesia, a su casa, cuando Cristo nos llama, tenemos que saber, hermano, y tenemos que considerar bien lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. El Señor no nos pone un revólver en el pecho y nos obliga. Pero una vez estando dentro, hermano, no se puede flaquear y no podemos salir. ¿Saben por qué? Porque si yo flaqueo, si yo caigo y no me arrepiento y no veo dónde caí, mi paradero va a ser incierto. Porque si yo dejo de hacer lo que Cristo me pide para hacer, vengo a desertar y vengo a estar en contra de Jesucristo. Y el Señor me deja. Y el Señor me va a dejar. Y el Señor me va a desamparar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo lo que Él me pide para hacer. Por eso dice, ninguno que milita, alabado sea Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Cristo me tomó por soldado, si Cristo me tomó por hijo o por hija, entonces yo, hermano, tengo que seguir los pasos de Cristo, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo que hacer lo que a Él le agrada que yo le haga. O sea, que yo lo adore en espíritu y en verdad, que yo medite en su palabra, que yo la estudie, alabado sea Dios, y que yo siga adelante en Cristo Jesús para salvación de mi alma y para que muchos puedan proceder al arrepentimiento. Gloria a Dios. Cuando uno le comunica, alabado sea Dios, palabra del Señor. Ahora dice verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Ahora, cuando una persona es un atleta, a su nombre sea la gloria, se empieza a preparar para la competición. Y se prepara, y se prepara. Si es una carrera, se prepara porque va a hacer una resistencia, empieza a hacer resistencia, si es de a 100 metros, empieza con resistencia y después empieza a velocidad, alabado sea Dios. Pero no solamente empieza a correr y a hacer todas esas cosas, sino que también se empieza a cuidar en las comidas, se empieza a cuidar en lo que toma, se empieza a cuidar, alabado sea Dios. Y empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer músculo, musculación de piernas, de brazos, alabado sea Dios, empieza a practicar, alabado sea Dios. Lo mismo que en Cristo Jesús. Por eso tenemos que considerar, hermano, lo que Cristo nos está hablando para hacer. Que nos está hablando, que nos está
tenemos que considerar lo que nos está enseñando. Porque si un atleta no lucha legítimamente, si un atleta, hermano, se inyecta, como muchos se han inyectado, alabados a Dios, y ganan, se inyectan droga, y ganan esa prueba, y después cuando viene el control antidoping y da positivo, le sacan el título y también, hermano, lo bajan, ya no puede competir más en esa carrera. Y aparte, hermano, y si va a ir a otra disciplina, ya tiene un historial que es negativo. Entonces, un atleta tiene que luchar legítimamente para obtener el título, alabado sea Dios, y entonces viene el premio por el cual uno está corriendo, por el cual está, alabado sea Dios, está participando. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea que, hermano, que si yo soy un labrador y labro la tierra, no voy a plantar, hermano, ya la planta para cosechar. Para cosechar el fruto de lo que yo planté, tengo que trabajar. Porque tengo que primero, hermano, dar vuelta a tierra. Tengo que romper el terrón. Tengo que esperar la fecha indicada para poder plantar la semilla que voy a plantar, para poder cosechar luego. Entonces, cuando yo siembro, después tapo la semilla y espero y empiezo a regar. Y cuando uno riega la tierra, espera que ver el broto. Y uno se alegra, hermano, cuando empieza a ver los brotes, que empieza la semilla a brotar. Y empezamos a decir, mirá, aquí ya viene, ya acá viene con hojitas, ya viene aquí, ya viene acá, y viene aquí, hay otra, y acá hay otra. Y nosotros nos alegramos, hermano, porque estamos viendo que lo que nosotros hicimos, todo el trabajo que se dio, alabados a Dios, de dar vuelta a tierra, de romper los terrones, de empezar a plantar, de abonar la tierra, de plantar, alabados a Dios, de tapar la semilla, de arreglar para que los pájaros no vengan y tomen, alabados y coman la semilla de ahí. Entonces todo ese trabajo se ve como cuando uno ve los primeros frutos, cuando ve los frutos, cuando ve la semilla empezar a germinar y empezar a crecer. Y gloria a Dios y aleluya. Y así es el Señor, hermano. Por eso pone el atleta y pone la labranza, hermano. Por eso dice, en el verso 7 dice, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que el Señor nos tiene que dar ese entendimiento, hermano, para poder entenderlo y para poder poner por obra, hermano, alabado sea Dios, lo que realmente quiere que nosotros hagamos. Bendito Jesús. Yo, hermano, como atleta, tenemos que abstenernos, hermano, alabado sea Dios. Cualquier deportista, hermano, o cualquiera, por ejemplo, hermano, antes jugaba al fútbol, y cuando jugaba al fútbol, nadie comía antes. Íbamos sin comer, y pasábamos toda una tarde corriendo atrás de una pelota, sin comer. ¿Por qué? Porque cuando uno come, el estómago se llena y ya no tiene la misma voluntad para salir a correr o para salir a jugar al fútbol o para entrenar. Entonces todo se tiene que hacer livianamente. En el Señor, hermano, nos está pidiendo que el Señor que oremos, que ayunemos, que meditemos en su palabra, que alabado sea Dios, nos pide que ayunemos, que oremos, que nos pongamos en ayuno, que velemos, y lo está haciendo la iglesia. Lo estamos haciendo, iglesia. Todo lo que Dios nos pide para hacer. Porque eso es lo que nos enseñaron a nosotros. ¿Y por qué nosotros no enseñamos lo que realmente tenemos que hacer? No lo ponemos por obra, por eso tenemos que considerar, hermano, lo que hemos oído.
Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que el Señor nos tiene que dar ese entendimiento de poner por obra lo que está escrito. Porque para participar del fruto uno tiene que trabajar. Gloria a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Dice, acuérdate de Jesucristo. O sea que tenemos que acordarnos del máximo ejemplo que uno tiene, el Señor Jesucristo. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice, y en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. O sea que, hermano, que nosotros tenemos que sufrir penalidades por Cristo. ¿Estás triste? ¿O aflicción profunda? ¿Castigo impuesto por una autoridad legítima? A la persona dice que ha cometido algún delito. Eso significa pena. Dolor físico o corporal, dificultad para hacer una cosa, dolor, angustia moral ocasionado por el temor, por el trabajo o por el esfuerzo que cuesta una cosa. Así que yo tengo que sufrir, hermano, penalidades por Cristo. Así como lo sufrieron los apóstoles, también nosotros lo tenemos que sufrir. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Considera lo que digo. No yo, sino lo que dice la Biblia. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y esto es lo que le está costando a la iglesia, tener entendimiento. ¿Por qué? Porque como nosotros seguimos, hermano, la mayoría de las personas siguen con doctrinas, falsas doctrinas de otras iglesias, agarrados y cimentados en eso todavía. No se han despojado, no han renunciado a todo eso, lo que le han enseñado. Siguen enseñando cualquier cosa. Amén. Y las personas que son fieles y leales y verdaderas, que son seguidoras de Cristo, están aquí reunidas hoy. Tenemos que estar aquí reunidos hoy para que nos enseñe la palabra de Dios, para poder después enseñar a los demás. Fíjese si yo le digo a las personas, tenemos que ser fieles, y yo soy fiel en todo. Y resulta que cuando después vienen a congregarse, y yo los invito a congregar aquí en este lugar, y yo los invito y yo no estoy. Como a veces muchas personas han pasado, que han venido gente, alabanza a Dios, y no han preguntado por otras personas, por hermanos, por hermanas, y nosotros le hemos dicho, no están, no congregan. Ay, porque me dijo que ella congregaba acá, sí, cada 2 meses, 3 meses viene, o cada cuando ellos puedan venir. Sí, eso significa el de ser ejemplo, hermano, o enseñar. ¿Y qué estamos enseñando? Entonces tengo que considerar lo que el Señor Jesucristo me está enseñando y tengo que el Señor me tiene que dar entendimiento, hermano, en todo. Porque mi entendimiento puede estar embotado, puede estar metido en una bolsa, o no puede tener entendimiento, hermano. Entonces, pídale al Señor sabiduría, pídale entendimiento, que Dios se lo va a dar en abundancia. Santo Dios. En Juan, capítulo 12, Santo Dios. Bendito Jesús. Y esto es lo que les cuesta a la iglesia y principalmente, hermano, a cada uno de nosotros. Morir. Morir a nuestras metas. Morir a nuestros conocimientos. Morir. Para que Cristo reine en nosotros y se glorifique en nosotros tenemos que morir, tenemos que menguar, hermano. Amén.
Dice verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Unos gentiles, unos griegos querían ver a Jesús, porque habían subido a adorar a Dios. A su nombre sea la gloria. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Gloria al Señor. Ahora dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, hermano, que si la palabra de Dios no cae en el corazón preparado y muere, a su nombre sea la gloria. Dice, pero, y si muere, lleva mucho fruto, ¿por qué? Porque va a ser hacedor de la palabra y la palabra se le va a quedar aquí, hermano, porque va a quedar bien atesorada y va a quedar bien agarrada y cimentada, alabanza a Dios, en nuestro corazón. Y va a quedar grabada a fuego en la tabla de nuestro corazón, la palabra del Señor, para poder pues ponerla por obra. Pero si no muere, no puede llevar fruto porque queda solo. En cierta ocasión fui a visitar a unos hermanos y después de la reunión, hermano, al otro día me invitaron a pescar y yo accedí y fuimos a pescar, alabado sea Dios. Y pasamos por un sembrado, por un campo que habían sembrado maíz. Y estaba alto, un altor así más o menos ya estaba alto. Y vimos, hermanos, el tipo chico, como una curva en la punta del campo, así una curva, así los surcos. Vimos, hermanos, que estaba ralo. O sea que había una planta acá y cada 50 centímetros más o menos había otra planta y cada otra 50 otra planta. Y me vino a la mente esta palabra y le digo, ¿viste, hermano, lo que pasaba aquí? Pudo haber sucedido dos cosas, o el grano no murió para llevar fruto, o se lo lavó el agua y se lo llevó. Pero hay otros que sí. Este grano murió y dio fruto. Y si una semilla no cae y muere, dice que después, cuando esa semilla muere, empieza a germinar. Pero si no muere, queda solo. ¿Por qué? Porque el grano se pudre. El grano queda solo en la tierra y se pudre. Y no puede nacer planta porque está podrida esa semilla. Y no puede nacer. No germina. Lo mismo en el Señor. Si nosotros no morimos al yo y dejamos que Cristo venga a nosotros, no podemos dar fruto. Claro. Pero no solamente al yo. A nosotros, nuestras cosas. No solamente nuestras cosas, sino también a nuestros negocios. Todos. A todo. Todo eso. Por eso dice, considera pues lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Por eso vemos las iglesias desiertas, los de buena doctrina. Iglesias desiertas, personas que siempre tienen trabajo para congregarse. ¿Por qué? Porque no han muerto a los negocios de la vida. Y se siguen enredando cada vez más para seguir buscando del Señor. Por eso dice, el Señor te dé entendimiento. Ahora dice en el verso 25 ahí, el que ama su vida, la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No significa que no se quiera uno. Claro. Sino que no le importe sufrir, hermano, por Cristo. Que no le importe nada de lo que venga por causa de Cristo. Amén. Y muchas personas, hermano, por salvar su vida, por el qué dirán, por esto, por lo otro, o por no tener persecución, o por no decir, no, mira, vos estás con los locos aquellos de la Biblia, entonces están salvando, supuestamente salvan su vida, para que no le digan nada, y no tengan persecución, no tengan nada. Pero el que aborrece su vida, para vida eterna, la guardará. Gloria a Dios. El que no se avergüenza del Evangelio, el que sigue buscando de Dios continuamente, el que sigue predicando de Cristo por más lucha y penalidades que tenga, Amén. ese para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Ahora, ¿cuántos están sirviendo a Dios? Lo tienen que seguir. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios, con su presencia, con la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Y cuando aquel día venga, que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, el Señor nos va a dar su recompensa y lo vamos a recibir en los aires. A su nombre sea la gloria. Y los que hoy no están, ¿a quién están sirviendo? ¿A quién están siguiendo? ¿Y a quién están siguiendo? Considera pues lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Como dice en Apocalipsis allí, mira dónde has caído y haz frutos, tus primeros frutos. Porque si no vendré, alabanza a Dios, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. A su nombre sea la gloria. El ser seguidor de Cristo, y si Cristo nos tomó por soldado, agrademos a Dios en todo momento y en todo lugar. Santo Dios. Reflexiona en tu corazón. Si Dios te llamó, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿A quién estás obedeciendo? Salva y corre por tu vida, porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Gloria a Dios.